Hola, buenas tardes, estimados residentes de segundo año del Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Oncológica. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra actividad académica en la modalidad virtualizada. Yo les voy a enviar un video dado a compromiso y situación sobrevenida. Vamos a acudir a esta modalidad el día de hoy. El día de viernes pasado, 7 de noviembre, hicimos la presentación de lo que correspondía a un compromiso académico previamente asumido y en el cual participaron sus docentes, tutores, algunos docentes de otras materias que ustedes ven acá, y el equipo coordina. ¿Sí? El día de hoy vamos a iniciar con los aspectos metodológicos relacionados con los proyectos de investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros ya pasamos el tema del planteamiento, ahora vamos a ir a la ejecución del mismo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer en este momento? Bueno, primero vamos a hacer una breve revisión de lo que hemos discutido hasta ahora, ¿no? Hicimos una discusión del capítulo uno, el cual, luego de las observaciones hechas por nuestros tutores y por el equipo docente, como bien les decía, sigue siendo sometido a observación, ¿sí? Es un proceso permanente, la revisión es permanente, la corrección. Entonces, bueno, en el capítulo uno ya sabemos que hay no planteamiento, según lo que establece el manual de elaboración de trabajos de grado de nuestra universidad. El capítulo uno contiene lo que llamamos el problema, donde se plantean las situaciones problemáticas, las interrogantes de nuestra investigación, los objetivos, bien sea general y específico, y la justificación. Todo eso es un elemento central, un faro que ilumina toda la investigación. Seguidamente presentamos el capítulo 2 en donde se hace referencia a lo que son los antecedentes de la investigación, las bases conceptuales de la investigación, el marco legal y el marco ético de nuestra investigación, que todo esto también es un faro que ilumina todo lo metodológico que yo voy a realizar y con lo que voy a iniciar el día de hoy en este capítulo 3, que le llamamos marco metodológico según establece el manual y define el cómo operativamente yo voy a responder a lo que establecen esos objetivos de mi investigación. Es decir, que los objetivos de la investigación vienen a determinar no solamente el título de la investigación, sino los procedimientos metodológicos. Todos los objetivos de la investigación insinúan los procedimientos metodológicos que debo llevar a cabo para alcanzar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos que tener una coherencia esencial para el desarrollo de esto que llamamos metodológico. Y lo metodológico debe responder a lo que establecen los objetivos, como ya bien les dije. Bien, a ver. Entonces, bueno, vamos a continuar por aquí. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué la metodología es fundamental? Bueno, primero porque ya nosotros pasamos por un proceso de planteamiento de la idea, por un planteamiento teórico, y bueno, ahora vamos a la acción, Ana. Bueno, ¿cómo se come eso? Como decimos aquí en criollo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que se va a comer tiene que estar bien sazonado, y la sazón es teórica, la sazón es de los propósitos o los objetivos de la investigación. Ahora, toda esa sazón que debió haber quedado bien elaborada o es objeto de permanente revisión, bueno, ahora lo vamos a poner en ejecución, ¿sí? En una práctica de investigación real, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos que transformar eso que habíamos hecho como un planteamiento del problema como un proyecto ya investigativo, para lo cual debemos rigurosamente y éticamente implementar toda una serie de procedimientos. Bien. Entonces, bueno, en cuanto a lo metodológico, esto siempre nos plantea, digamos que es el corazón operativo del proyecto, es el corazón operativo del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, primero, este corazón operativo parte de un paradigma y un enfoque, ¿no? Entonces, bueno, un paradigma es como un modelo desde el cual
yo voy a ejecutar mi procedimiento investigativo. Y yo tengo que tener claro qué es eso del modelo y qué es eso, y cómo eso determina o influye en la manera en que voy a investigar. Entonces, bueno, nosotros sabemos que hay distintos paradigmas de investigación. El más común de ellos, donde tradicionalmente hemos investigado y conocemos que se investiga, es uno de carácter hegemónico, emblemático, clásico, que termina imponiéndose en procesos investigativos como los propios de las especialidades clínicas, que es el enfoque positivista, ¿no? Que evidentemente es un paradigma investigativo que ha aportado grandes avances a la ciencia y a la humanidad. Sin embargo, no todo lo que uno observa es, digamos, objeto de cuantificación. También hay cosas que nosotros percibimos de la realidad que se interpretan, que se perciben, pero no son cuantificables, pero sí son cualificables. Y por eso es que han emergido corrientes paradigmáticas de la investigación que hablan de lo interpretativo. Sucede también que, bueno, que en determinadas investigaciones yo acudo a lo cuantitativo y acudo a lo cualitativo. Y a esto le llamamos investigaciones mixtas, tal como lo establece nuestro manual. Pero aún así hay otros paradigmas investigativos como el paradigma sociocrítico que persigue, busca transformar la realidad. Estos paradigmas que has mencionado, el positivista y el interpretativo, solamente buscan describir y comprender la realidad, pero no transformarla. Otro elemento central cuando nosotros vamos a estructurar el capítulo 3 de nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de investigación. Y hay algunas investigaciones a las cuales yo les pediría que revisasen en la teoría, porque en los próximos encuentros vamos a hablar acerca de ello. Bueno, ¿cómo es mi investigación? ¿Es descriptiva? ¿Es exploratoria? ¿Es explicativa, correlacional o experimental? ¿Por qué es experimental? ¿Por qué es descriptiva? ¿Por qué es exploratoria? Eso, bueno, define el alcance del estudio y son cosas que yo les pido que revisemos porque está entre las tareas que tenemos para los próximos encuentros, cuyo primer encuentro debería de ser la primera semana. Otro aspecto central cuando vayamos a elaborar nuestro capítulo 3 es el diseño metodológico. Algunas investigaciones nuestras son prospectivas, es decir, van a iniciar en el momento en el que yo anuncio la investigación, es hacia futuro. Otro es retrospectivo, es decir, que van y que tan solo circunscritas en el pasado. Otro es transversal, que se involucra a través de todo un periodo de tiempo, y otro longitudinal que está localizado en una corriente del tiempo. Algunas veces nuestro diseño metodológico está centrado en casos específicos, ¿sí? Pero define el diseño metodológico una estructura temporal o una estructura comparativa. Entonces nosotros al escuchar esto seguramente nos hace cierta sintonía o cierta polifonía cuando escuchamos lo prospectivo, lo longitudinal o lo comparativo, lo asociamos ya a nuestra investigación. En nuestras investigaciones, nosotros, como estamos en el marco de una investigación clínica, nosotros tenemos población y muestra. Pero si nuestra investigación tuviera un componente cualitativo, ya nosotros no tenemos población y muestra, ya nosotros tenemos unidad de análisis, porque a partir de ella van a emerger en la unidad de análisis testimonios que enuncian algunos sujetos que son de mi interés investigativo. Sin embargo, desde la población o muestra simplemente son datos que yo traigo de alguna fuente que me lo permita, ¿sí? Entonces yo para establecer la población y la muestra tengo que tener criterios de inclusión o de exclusión. Por ejemplo, son mujeres jóvenes las que padecen de cáncer de mama, son adultas mayores, son mujeres con comorbilidad, son mujeres sin comorbilidad. Estos criterios de inclusión o de exclusión hay que tenerlos claros para el desarrollo de nuestra investigación. El otro es el tema fundamental, es cómo nosotros vamos a recolectar los datos en el marco de este capítulo 3. Y uno define instrumentos para ello, ¿no? Estos instrumentos son estos recursos que ya han sido elaborados o deben ser elaborados por nosotros según lo que nosotros debemos construir o están determinados por
las variables que son propias de nuestros objetivos de investigación. Entonces nosotros tenemos objetivos de investigación que como, digamos, clave fundamental se distinguen porque tienen una variable a través de la cual se pueden medir. Entonces nosotros, en el marco del proceso que vamos a tener de asesorías individualizadas, una de las primeras cosas que vamos a hacer es construir los cuadros de operacionalización de variables, porque los cuadros de operacionalización de variables nos van a permitir a nosotros establecer las dimensiones, cómo lo vamos a medir y los indicadores propios de la misma, ¿sí? Y los ítems que componen cada una de estas variables. Entonces, esos ítems deben de ser descritos en un cuadro que nosotros le vamos a llamar cuadro de operacionalización de variables, que a través de este cuadro de operacionalización de variables, nosotros vamos a definir los ítems y con estos ítems vamos a construir esas cosas que llamamos preguntas que vamos a colocar en los cuestionarios o que vamos a hacer en las entrevistas o que vamos a tener en cuenta para revisiones documentales como las revisiones de las historias clínicas de los pacientes. Finalmente, para el capítulo 3, nosotros tenemos que tener un marco ético que define la investigación. Aunque esto haya aparecido en los asuntos relacionados con lo ético, hayan aparecido en el capítulo 2, en el capítulo 2 hacen referencia al posicionamiento ético o axiológico de la investigación que estoy realizando. Sin embargo, el componente ético al que se hace referencia en el capítulo 3 de nuestro trabajo de investigación está relacionado con las normas éticas para los procesos investigativos. Por ejemplo, el consentimiento informado, que es bastante conocido por nosotros, entre otros. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros aquí vamos a mirar, por ejemplo, el caso de la doctora Alexandra Guzmán, un poco para posicionarnos en lo que va a ser el procedimiento investigativo. ¿Sí? Entonces, bueno, para este primer caso, Alexandra plantea que su investigación está relacionada con el impacto de la neuropatía periférica introducida por taxano en la calidad de vida de los pacientes. Es importante recordar que el día viernes pasado a ustedes le hicieron unas observaciones, tanto sus tutores como los tutores de los trabajos de sus compañeros, como los profesores que le dan clases a ustedes en los servicios y que son invitados por esta unidad curricular y por la coordinación académica. Una de las cosas que puedo mencionar es la palabra impacto, a la cual hizo referencia la doctora Mari Ramos cuando preguntaba que no hay un impactómetro para medir los impactos. Entonces, en el grupo se hicieron notas de voz de cada uno de los aportes que le hicieron a cada uno de los residentes del segundo año. Yo los invito a que estas notas de voz las descarguen y con el uso de los recursos tecnológicos que podemos encontrar en la internet, nosotros podamos transcribir esos aportes y los mismos los utilicemos para hacer revisión de nuestros planteamientos. Entonces, bueno, la doctora Alexandra tiene, al igual que todas las que expusieron, se le hicieron algunos aportes y entre ellos está el tema del impacto. Yo en lo personal, al observar el planteamiento que hacía la doctora Mari y una inquietud relacionada con colocar dentro del objetivo de la investigación el tema de la incidencia, el tema de los factores de riesgo, el tema de la severidad, esas cositas que vienen a ser tres variables dentro de un objetivo, es un poco peligroso colocarlo. Entonces yo le planteo en este momento a la doctora Alexandra Guzmán ese objetivo, y por eso lo vemos en color verde, ¿no? Que se llama analizar la producción social de la neuropatía periférica. Cuando yo hablo de producción social de neuropatía periférica,
precisamente me estoy refiriendo a aquello que provoca severidad, aquello que provoca incidencia y aquello que provoca, digamos que, la determinación social de la neuropatía periférica. Recordemos que en la discusión de la semana pasada emergieron como tres ejes fundamentales. Uno fue el que está relacionado con la ética de la investigación, otro que tiene que ver con los procesos investigativos mismos y tercero, otro que estaba muy relacionado con la fundamentación de la epidemiología crítica y la salud colectiva. El trabajo de la doctora Guzmán tiene una influencia importante en este último eje, que es el de la salud colectiva y la epidemiología crítica. Y por eso yo le invito a que tenga en consideración esto de analizar la producción social, que debe ser un concepto, producción social, que debemos definir cuando nos encontremos en las asesorías individualizadas. Entonces, fíjese, el diseño metodológico, que ya se lo mencioné en el momento anterior, tiene que ver con el momento en que la doctora Guzmán hace su investigación. Y su investigación tiene un carácter prospectivo, pero a su vez longitudinal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser sus muestras? Los pacientes con cáncer de mama bajo tratamiento con taxano, porque lo enuncia en su objetivo de la investigación, ¿sí? Porque es prospectivo, porque es desde el momento en que ella va a iniciar el proceso de investigación y ella va a hacer un seguimiento a los pacientes que están bajo la influencia con taxano. Pero también es longitudinal, ¿bien? Entonces, bueno, ella establece un periodo de tiempo para ello, ¿sí? Ahí tiene que verlo longitudinal. Estos conceptos de diseño metodológico lo vamos a ir declarando en las asesorías individualizadas. La doctora Guzmán también en su proyecto investigativo está haciendo el planteamiento o termina su planteamiento haciendo esto que llamamos regresión logística multivariada. Sí, que eso lo vamos a explicar en los encuentros individualizados porque nos van a permitir a nosotros identificar todos esos factores, pero cómo interactúan entre sí cuando se ven, digamos, estudiados en un mismo momento. La edad, la dosis acumulada, las comorbilidades y las condiciones socioeconómicas. Una lección clave que nos deja a nosotros en la exposición de la doctora Guzmán es que su trabajo ilustra el enfoque mixto que integra datos clínicos con análisis cualitativo de determinación social de la salud, sustentado desde la perspectiva de la salud colectiva. Bien, aquí por favor me perdonan el tema de determinante, ahí debería decir determinación social de la salud. Voy a corregirlo para que se den cuenta que yo también me equivoco. Voy a colocar por aquí y voy y lo guardo de una vez. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con los redactores que uno tiene por ahí. Entonces, bueno, ya para pasar a otro caso, tenemos el caso de la doctora Emily Ramos, que también, como es natural, en el proceso de asesoría y de exposición, se le hicieron interesantísimos aportes, ¿no? Entonces, en el planteamiento del problema, la doctora Emily, su contexto, el contexto clínico, y es la cardiotoxicidad por doxorubicina en pacientes con cáncer de mama. A ella se le hace una observación relacionada con su objetivo de la investigación, inclusive con el título de su investigación. Bien, que habla del diseño de un formato de historia clínica integrada para la detección temprana. Recuerdo que cuando ella hizo referencia a lo multidisciplinario, doctores como el doctor Belisario y el doctor Castillo hicieron referencia a que, bueno, y dónde se posiciona allí la medicina interna como un elemento que dirige esa orquesta, ¿no? Hacían referencia a ello. Entonces, bueno, hay un proceso ahí de reflexión el cual también acogió el doctor Rodney Infante en cuanto a si solamente debería de ser doxorubicina o con otros componentes, y el doctor Ascanio hizo un aporte interesante. Entonces, bueno, esas observaciones que hicieron tanto el doctor Ascanio como el doctor Elvis, como el doctor Alexis Belisario, para la doctora Emily Ramos, la hacen a ella
la obligan junto con su tutor a reflexionar entonces, bueno, cuál va a ser su diseño. Su diseño va a ser descriptivo, va a ser exploratorio, va a ser mixto. ¿Cuál van a ser los pacientes? ¿Van a ser solo los pacientes que se tratan con doxorubicina o no? Pero es una decisión que ellos van a tomar en función de las reflexiones que compartieron ese día viernes 7 de noviembre. Entonces, bueno, hay pacientes con un tratamiento activo, pero ¿cuál tratamiento activo, no? Y bueno, eso definitivamente tiene la implicación de aplicar una técnica. Aquí hay la técnica que se plantea es la revisión de historia clínica. Aquí se plantea un grupo focal, pero se plantea un grupo focal porque hay unos expertos que participaron, por supuesto, y por cierto, en ese proceso de asesoría que se les dio el día viernes, que pueden participar en ese grupo focal. ¿Y para qué es el grupo focal? Para escuchar los testimonios de ellos acerca de cómo debe hacerse esa o diseñarse esa historia clínica desde la perspectiva de un equipo de expertos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se hace el planteamiento de que el diseño es descriptivo, exploratorio y es mixto. Cuando hablamos de esa mixtura, nos referimos a lo cualitativo y a lo cuantitativo. Y bueno, por eso es que su análisis es temático para datos cualitativos que se expresen a través de el grupo focal, como ya he hecho mención, o la entrevista a expertos, la encuesta a expertos, la revisión. Allí hay específicamente lo cualitativo en su investigación va a venir del grupo focal o si va a ser entrevista o una encuesta, eso debemos definirlo. Y los datos de orden estadístico que van a venir desde lo cuantitativo, que van a venir desde la revisión de las historias clínicas, van a permitirme a nosotros hacer un análisis cuantitativo para precisar, entre otras cosas, la información que requiramos de orden numérico. Con respecto a la investigación que está realizando el doctor Humberto, que tiene que ver con la evaluación de inequidades, el planteamiento de él está relacionado con brechas en el manejo de efectos adversos. Su diseño es transversal, ¿sí? Y va a tener elementos de orden cualitativo. ¿Por qué va a tener elementos de orden cualitativo? Porque Humberto, el doctor Humberto, va a salir de las puertas de Licena y se va a encontrar con aquellos servicios que están o que existen en el contexto territorial de esta área de salud integral comunitaria llamada Madre María de San José, para precisar allí en donde vive y habita y convive la paciente con cáncer de mama, si se le manifiestan efectos adversos, cómo esos efectos adversos son tratados en la red comunal de atención. Entonces, bueno, ahí va a tener que acudir a instrumentos o a la aplicación de técnicas cualitativas, que definitivamente con el doctor Humberto tenemos que hacer la discusión de su proyecto de capítulo 1 y capítulo 2 y bueno, hacer ese fortalecimiento con las asesorías individualizadas. Quiero destacar acá en este comentario que sería interesante encontrarnos en ese proceso de asesoría individualizada con las inquietudes que también tengan sus tutores. Es importante tenerlas en cuenta. Es posible que el doctor Humberto Coronado, al igual que las anteriores, tengan que acudir cuando vayan a hacer su análisis estadístico al chi cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es chi cuadrado? Es una técnica que yo utilizo para asociar las variables, ¿sí? Y ver cómo estas impactan en la investigación. Y yo parto de una hipótesis inicial, ¿bien? Entonces, es importante que estudiemos todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero específicamente aquello que nos permite a nosotros, digamos, validar nuestra investigación. Y una de las cosas que lo permite es el chi cuadrado. Entonces, bueno, nosotros vamos a estudiar algunas variables relacionadas con la inequidad. Entonces, en el planteamiento del cuadro de operacionalización de variables del doctor Humberto Coronado, tiene que encontrarse, por ejemplo, el ítem relacionado con el acceso, el ítem relacionado con el nivel educativo, el ítem relacionado con la residencia, entre otras cosas, así como también con los desenlaces clínicos adversos a lo que se hace referencia durante estas 72 horas post-quimioterapia que terminan siendo la ventana crítica de la investigación del doctor Humberto Coronado, quien no solamente tiene un territorio en donde va a investigar,
el doctor Humberto también tiene un periodo en el cual va a investigar que son esas 72 horas, ¿no? Posteriores a la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, importante acá aclarar, que todos aclaremos y tengamos claro que el fundamento epistemológico, es decir, ese fundamento desde donde yo voy a mirar mi investigación, es el fundamento de la salud colectiva, del buen vivir y de la epidemiología crítica. Y que este enfoque de la salud colectiva y de la epidemiología crítica está siempre centrado en el territorio. El territorio puede ser clínico asistencial, pero también puede ser comunitario o puede ser la articulación de ambos. Entonces es importante tener en cuenta en qué es aquello que da cualidad a eso que llamamos el enfoque de la salud colectiva y de la epidemiología crítica. Es como que si tuviera puesto unos anteojos, unos lentes y esos cristales con los que yo miro la salud y la vida desde la salud colectiva tradicional o desde la epidemiología tradicional, no me permite observar con la misma, digamos, mirada aquello que observo desde la salud colectiva y desde la epidemiología crítica. Entonces, es importante tener clara la diferencia y por eso fue que yo por allá atrás borré aquello que se me escapó de determinante social y determinación social. Eso hay que tenerlo muy claro para cuando nosotros vayamos a interpretar los resultados que vamos a obtener de este procedimiento metodológico. Bueno, finalmente tenemos a la doctora Adriana Pulido, sí, quien hace un planteamiento con un medicamento urodispersable. Entonces, bueno, ella se plantea una hipótesis, ella no se plantea preguntas de investigación, pero se está planteando una hipótesis, así como también debe plantearse el doctor Humberto. Eh, entonces, bueno, tenemos un planteamiento con una hipótesis, tenemos un diseño experimental en lo que se presume es su investigación. Ella, cuando hace referencia a los oros dispersables, cuando hace referencia a los oros dispersables, debería de hacer un planteamiento comparativo, que posiblemente terminará siendo aleatorio, pero eso lo vamos a decidir en el marco del desarrollo de este procedimiento metodológico. En su planteamiento, ella ya plantea que va a usar la escala EVA, que ya está claramente definida para este tipo de procedimientos clínicos. Y bueno, el análisis correspondiente, el análisis estadístico correspondiente a esta medición viene dado por la prueba de test de Student o por ANOVA, ¿no? Para comparar la eficacia entre grupos. Bien, entonces, bueno, todas estas cuestiones que estamos conversando las tenemos que discutir en nuestro procedimiento de asesoría metodológica individualizada. Hay un fundamento legal que tiene como referencia a la doctora Pulido, que hace referencia al tema de la salud, a la dotación de medicamentos y, entre otras cosas, también a la permisología, que el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Higiene, hace eso, pero ella debe tener esto bien claro para avanzar en su investigación. Cuando hago referencia a el planteamiento, al diseño experimental, a la medición y el análisis estadístico, entre otras cosas. Como podemos observar, todas sus investigaciones tienen un peso muy importante relacionado con el paradigma positivista. Algunos tienen unos elementos de orden cualitativo que son de mucha importancia para el desarrollo de su investigación. Pero ya hemos visto que el procedimiento, o mejor dicho, la estructura del capítulo 3 está claramente definida en el manual, el cual les invito al releer, a consultar para que sepan cómo se estructura, pero son 6 grandes aspectos que ya en las láminas anteriores se describieron. Finalmente le quería mostrar esta tabla, bueno, no finalmente, esta tabla que habla acerca de los paradigmas que están identificándose en la investigación que ustedes están realizando, ¿no? Y cuando nosotros enunciamos el verbo de nuestro objetivo general, ya estamos insinuando el paradigma en el cual se encuentra nuestra investigación. Entonces, bueno, la doctora Emily se plantea como proyecto generar un formato de una planilla
que está relacionada con la cardiotoxicidad y tiene un enfoque multidisciplinario. Y ella enuncia el verbo diseñar. Ah, bueno, cuando ella se ubica en el verbo diseñar, yo voy a aplicar algo. Es algo para aplicar. Es algo que tiene una connotación pragmática, ¿no? Entonces, bueno, una de las posibles, aquí estamos hablando en posibilidades de técnicas de recolección, es la revisión de historias clínicas, las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, ¿no? Entonces, bueno, los instrumentos aquí son instrumentos que están relacionados con estas técnicas, la lista de chequeo, la guión de entrevista y el formato Delphi, la escala de Likert. Bien, pero fíjense una cosa, el checklist de 20 ítems. Los ítems están relacionados con las variables que yo voy a utilizar. Entonces, las variables tienen que ser claramente definidas y las variables están contenidas en los objetivos de la investigación. Razón por la cual la actividad de la semana pasada, 7 de noviembre, resulta sumamente importante porque allí se me dieron orientaciones para enriquecer el planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos de nuestra investigación. Entonces, en ese sentido, tenemos que revisar esos audios que nos fueron entregados para nosotros, digamos, terminar o pulimentar esos objetivos de investigación, especialmente esas variables de investigación para definir los ítems que van a contener los instrumentos con los cuales yo voy a recolectar la información. A la doctora Alexandre, que va a trabajar con la neuropatía por taxano, el verbo que ella involucra en su objetivo general o que se está proponiendo en su objetivo general es analizar, y analizar la lleva a un paradigma, que es el paradigma crítico y transformador. Este paradigma crítico y transformador es uno, desde mi perspectiva, de los más enriquecidos de todos los paradigmas porque acumula dentro de sí a todos ellos. Es decir, que la doctora Alexandra en su investigación va a desarrollar estrategias de tipo cuantitativo y estrategias de tipo cualitativo. Por eso nosotros vemos que en sus técnicas de recolección tiene encuesta, tiene entrevista, pero también tiene seguimiento clínico longitudinal. Ella va a medir variables, ¿sí? Por eso es que está usando escalas, pero también desde lo cualitativo va a utilizar encuestas o guías temáticas. Por otro lado, la investigación del doctor Humberto habla acerca de la inequidad en el ASIC durante esas 72 horas. El doctor Humberto Coronado va a plantearse evaluaciones o análisis, ¿no? En su objetivo de investigación. Su investigación tiene un carácter positivista, es decir, cuantitativo, pero también un componente de orden cualitativo, que es el interpretativo. Y bueno, él, en sus técnicas de recolección, dado al objetivo que se está planteando a alcanzar, él va a realizar encuestas, va a realizar entrevistas en profundidad, va a hacer revisión de bitácoras, que aquí interpretamos bitácoras como historias clínicas, como procedimientos de articulación interinstitucional, entre otros. Por ello, él va a revisar ficha sociodemográfica, va a realizar una guía de entrevista, entre otros aspectos. La doctora Adriana Pulido, en el marco de su investigación relacionada con el ondansetron, oro dispersable, va a tener un procedimiento que aparentemente, por la discusión que se dio en la exposición de su trabajo, va a establecer una comparación, pero el paradigma de investigación de la doctora Adriana sí es estrictamente positivista y tiene un carácter experimental. Ella va a hacer, va a aplicar entre sus técnicas la dimensión clínica, va a hacer registro diario de síntomas y evaluación de efectos adversos. Perdóneme. Eh, Disculpe. Entonces, bueno, como les decía, la doctora Diana
vas a realizar una escala EVA, vas a realizar un diario de Emesis y un formato estructurado donde, digamos, registrarás cefaleas, entre otras cosas, ¿no? Finalmente, yo les quiero mostrar este calendario. O sea, nosotros el día 28 de noviembre teníamos organizado nuestro encuentro relacionado con el capítulo 3. Pero dado que ustedes tienen un compromiso el día sábado 29 de noviembre que tiene que ver con la jornada científica, yo propongo declinar a realizar la exposición de la actividad de capítulo 3 para el 28 de diciembre y colocarla la primera semana de diciembre para liberarlos a ustedes, para liberar al equipo docente y para liberar al equipo coordinador de un estrés que nos afecte negativamente ambas actividades. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a tener que ver obligados a presentar este capítulo 3 la primera semana de diciembre y la segunda semana de diciembre presentaríamos finalmente el proyecto. ¿Cuáles son las connotaciones negativas de esto? Bueno, que vamos a tener un margen de tiempo de tan solo una semana en la cual tenemos compromisos, en la cual tenemos obligaciones, en la cual tenemos actividades programadas. Vamos a tener tan solo una semana para hacer todos estos ajustes que se han indicado o que se van a indicar cuando ustedes presenten su capítulo número 3. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Bueno, que ya nosotros hemos estado haciendo exposiciones del capítulo 1, hemos estado haciendo exposiciones del capítulo 2 y tenemos todo este procedimiento bien adelantado y bien perfilado. Como ustedes se habrán dado cuenta, el equipo docente, el equipo coordinador de este Programa Nacional de Formación Avanzada, así como ustedes, es bastante abocado, es bastante comprometido y se preocupa muchísimo porque las cosas salgan lo mejor posible. Y nosotros esperamos y aspiramos que este proceso de asesoría individualizada tenga esa misma cualidad, razón por la cual invito a la doctora Emily Ramos como vocera a que junto conmigo y junto con ustedes organicemos este cronograma de asesoría individualizada para el cual tan solo tenemos 10 días hábiles. Entonces, por favor, yo les invito a que nos pongamos de acuerdo. Yo voy a estar aquí todos los días y nos pongamos de acuerdo para que organicemos esas asesorías y que no interfieran con sus actividades académicas, pero que nos permitan realizar la actividad para la primera semana de diciembre. Con este comentario doy por terminada esta actividad del día de hoy y bueno, no me queda otra cosa que ponerme a la orden para que hagamos un bonito trabajo. Buenas tardes.